Bien, se entra a continuación en el último capítulo del curso, actuadores o también elementos finales de control. El actuador o elemento final de control puede ser uno de muchos dispositivos. Por ejemplo, un motor, cualquier tipo de motor, un motor eléctrico, AC, DC, un motor hidráulico, es un actuador, es un elemento final de control. Un pistón neumático es un elemento final de control, es un actuador, actúa sobre el sistema. Un cilindro hidráulico, por ejemplo, que se usa en una grúa o en una excavadora, es también un actuador. Y, por supuesto, en la industria, un actuador muy importante, y es el tema que se va a cubrir aquí en este capítulo, es la válvula de control. En este capítulo se hará énfasis en el actuador tipo válvula. Se va a hacer un pequeño marco teórico sobre aquellos conceptos que deben conocerse en cuanto a lo que son las válvulas, luego una clasificación de las válvulas en la industria, tomando en cuenta varios criterios, y por último la descripción de los accesorios o complementos de las válvulas. Todo ello acompañado de algunos ejemplos y también de lineamientos comparativos. Bien, elementos finales de control, principalmente en la industria, válvulas y motores. Otros elementos, pistones, neumáticos, cilindros hidráulicos, etc. ¿Cómo se puede definir una válvula? Una válvula es un dispositivo que regula la alimentación de material o energía a un proceso. Se puede también resumir esa definición como un dispositivo que se comporta como un orificio variable en línea. Imagínense, por ejemplo, una placa orificio cuyo diámetro varía según la cantidad de material o energía que se desee dejar pasar. La válvula, desde el punto de vista de su arquitectura, consta de dos elementos principales. El actuador, que es el que le da la potencia mecánica para mover el obturador de la válvula, y el cuerpo en donde se encuentra ese obturador, los asientos y la brida, que es el encargado de dejar pasar o no el material correspondiente. En cuanto a los actuadores, hay varios tipos. Está el manual, neumático, hidráulico, eléctrico y también combinaciones de algunos de ellos, por ejemplo, electroneumático o electrohidráulico. Los actuadores se verán en la segunda parte del capítulo. En cuanto a la arquitectura, aquí se ve en la figura una válvula de control típica con dos partes identificadas con A y B. La parte A es el actuador, la parte B es el cuerpo, y luego con los correspondientes números están identificadas y descritas las partes principales. Por ejemplo, el número 1 es la cápsula que contiene el número 2, que es el diafragma. El diafragma es el elemento flexible que a través, por ejemplo, de una presión que se imparte en la parte superior o inferior de la cápsula hace que el vástago se mueva, y correspondientemente en la parte inferior, número 12, el obturador o tapón impida o permita que el fluido pase del lado izquierdo, por ejemplo, al lado derecho. Otros componentes del cuerpo en la parte inferior que acompañan al tapón o al obturador son el anillo o los anillos del asiento y la tapa del cuerpo. Y luego los ejes y el varillaje de transmisión, el indicador de en qué porcentaje está la válvula abierta o cerrada, que es el número 9, los tornillos de ajuste y calibración, por ejemplo el número 7, y esas son las partes principales de cualquier válvula de control estándar. Ahora, con respecto al marco teórico, algunas definiciones importantes que se utilizan en el argot de las válvulas. Primero, la característica del flujo de una válvula. Se trata de una relación entre la variación del flujo y la fracción del movimiento de la válvula, es decir, cómo varía el flujo cuando se abre o cierra el obturador de la válvula. Y existen varias características: la inherente, que es a presión constante y generalmente la que especifica el fabricante en su hoja de datos, pero luego está la característica instalada, que es la real, cuando la válvula está en funcionamiento, en servicio, y la caída de presión no es constante, sino que varía. Se pueden clasificar esas características en tres grandes grupos: la isoporcentual o de igual porcentaje, la lineal y la de apertura rápida.
En el primer caso, igual porcentaje, la válvula debe abrir más del 50% para dejar pasar una cantidad importante de flujo. Por ejemplo, en la curva, si la válvula está abierta un 30%, apenas está circulando el 10% del flujo posible. Y a partir, por ejemplo, de 80-90% es que comienza a poder circular la mayor cantidad de flujo posible. En la característica lineal hay una proporcionalidad, una linealidad entre el porcentaje de movimiento del vástago y el porcentaje del fluido que pasa a través de la válvula. Y en la apertura rápida, es lo contrario de la isoporcentual, ya cuando la válvula está abierta un 10-20% está pasando una considerable cantidad de flujo. Es típico, por ejemplo, de las válvulas de alivio o las válvulas on-off. Para detallar un poco estas tres características, apertura rápida, cambio máximo en la tasa de flujo para pequeños movimientos del vástago. Por ejemplo, válvulas de alivio, válvulas on-off, válvulas de control de nivel, etc. Apertura lineal, tasa de flujo es directamente proporcional al movimiento del vástago. Y apertura igual o isoporcentual significa que el porcentaje de cambio de posición del vástago es igual al porcentaje de cambio del flujo. Por ejemplo, supóngase que el flujo en una válvula determinada es 5 galones por minuto y el vástago se mueve un 10% más. Entonces el flujo aumentará también un 10% más, pasará de 5 galones por minuto a 5,5 galones por minuto. Pero si el flujo está ahora en 60 galones por minuto y el vástago aumenta su apertura en un 10%, entonces el flujo pasará de 60 no a 60,5 sino a 66 galones por minuto. Aplicaciones de este tipo de válvula o de este tipo de apertura es para control de temperatura, de flujo, donde se quiere absorber un alto porcentaje de caída de presión, sobre todo cuando el flujo es pequeño. En la práctica, cuando la válvula está en servicio, una válvula, por ejemplo, que inicialmente, según el fabricante, tiene una característica lineal, sería la curva negra en la gráfica, puede convertirse en una válvula que pasa a característica de apertura rápida, pasando primero por isoporcentual, si bien la presión aumenta en los extremos de la válvula. Es decir, la válvula es forzada a pasar de una característica de un tipo a una característica de otro tipo. En este caso, de característica inicialmente lineal a característica ya no lineal hasta llegar a apertura rápida por efecto de importantes caídas de presión. Los obturadores son los que van a determinar en su diseño el tipo de característica de la válvula. Un obturador, por ejemplo, plano, va a dejar pasar una gran cantidad de fluido apenas la válvula comienza a abrir. Se trata pues de apertura rápida. Un obturador ya con una terminal más redondeado puede convertirse en una característica típica lineal. Y si el obturador es más macizo, ocupa más volumen dentro del cuerpo de la válvula, la característica correspondiente tenderá a ser más bien isoporcentual. La relación entre el flujo y la caída de presión para fluidos turbulentos en una válvula es la misma que, por ejemplo, para la placa orificio, ya que, como se dijo anteriormente, la válvula se puede considerar como una apertura en línea que permite un flujo variable. Imagínese, por ejemplo, una placa orificio cuyo orificio varía cuando la válvula abre o cierra. Por lo tanto, se aplica la ley de Bernoulli, en donde el flujo es proporcional a la raíz cuadrada de las diferencias de presiones entre la parte izquierda o de entrada de fluido a la válvula y la parte derecha, donde CB es lo que se llama el coeficiente de flujo, según por ejemplo la norma ISA S7502, y G es la gravedad específica del fluido. El coeficiente de flujo que se vio en la lámina anterior y que pertenece a la fórmula que relaciona el flujo con la caída de presión con el delta P, se puede definir según las normas norteamericanas ISA, pero también según la IEC o normas europeas.
Según la ISA, el coeficiente de flujo abreviado CB es el número de galones americanos por minuto de agua a 60 grados Fahrenheit que pasan a través de una restricción de flujo conocida o también una válvula totalmente abierta cuando la caída de presión es exactamente igual a 1 libra por pulgada cuadrada. Ese coeficiente de flujo depende de varios factores, por ejemplo, el número de Reynolds, la evaporación, cavitación y las dimensiones de la válvula. Ejemplo, un coeficiente de flujo igual a 20 significa que con la válvula totalmente abierta van a circular 20 galones americanos por minuto de agua a una temperatura de 60 grados Fahrenheit cuando la caída de presión entre la entrada y la salida de la válvula es exactamente de 1 libra por pulgada cuadrada. Según la norma IEC o normas europeas, el coeficiente de flujo tiene una definición similar. Sin embargo, las unidades utilizadas son unidades ya sistema internacional. Se define el coeficiente de flujo según esta nueva norma, KB, como el caudal de agua, también es agua, pero no en galones por minuto, sino en metros cúbicos por hora, no a 60, sino a 15 grados centígrados, a través de una restricción de flujo conocida o válvula totalmente abierta, cuando la diferencia de presiones entre la entrada y salida es de 1 bar. En la norma europea se distinguen dos coeficientes de flujo, el KBS, que es el coeficiente de flujo con la válvula totalmente abierta, y el KB0, que es el valor mínimo del coeficiente de flujo. Y la relación entre ambos es la definición que se nombró en el primer capítulo llamado rangeability y que se dijo que se explicaría aquí en el capítulo de válvulas, y es la relación de caudales que la válvula puede controlar sin perder sus características. Por lo general, en las válvulas industriales, esa relación de coeficiente de flujo máximo entre el mínimo está en el orden de 50 a 1 o mayor. El coeficiente de flujo se determina experimentalmente, lo determina el fabricante. Para el mismo tipo de tamaño de válvula, diferentes fabricantes pueden tener diferentes valores del coeficiente de flujo. Por lo general, las válvulas se seleccionan de manera tal que soporten un flujo mayor que el que realmente va a haber a máxima apertura. Las válvulas de control, a pesar de tener suficiente capacidad para manejar el flujo, por lo general van a tener un tamaño menor que el diámetro de la tubería en donde van a ser instaladas. Y cuando el número de Reynolds es muy bajo y se entra en un flujo laminar, típico por ejemplo de válvulas pequeñas, ya se sabe entonces que no aplica el teorema de Bernoulli, sino que el flujo no es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la diferencia de presiones, sino que es directamente, linealmente proporcional a ese dP. Esta lámina es importantísima, 4 diferentes configuraciones en cuanto al funcionamiento de la válvula con respecto a su actuador. Y estas condiciones son las que van a determinar el cierre o apertura de una válvula. Son las siguientes. Primero, air to open, aire para abrir. Segundo, air to close, aire para cerrar. Cada una de ellas da lugar a dos tipos de configuraciones. La primera configuración, si el aire entra en la parte superior del actuador de la válvula, como se ve aquí en la figura a la izquierda, y el obturador en la parte inferior está construido de la manera que indica la figura, se entiende entonces una condición aire para cerrar. Es decir, para que la válvula cierre hay que suministrar aire. También se puede decir que esa válvula es normalmente abierta, puesto que sin aire el resorte hará que el diafragma esté en la parte superior y hará que el obturador esté despejado del asiento y por lo tanto la válvula dejará pasar fluido. El caso contrario, a la derecha, supóngase que el aire ahora entra por la parte inferior, de manera que el resorte está ahora entre el diafragma y la parte superior de la tapa de la válvula. Según cómo está el obturador, este es un funcionamiento tipo aire para abrir. Es decir, hay que inyectar aire por la entrada inferior de la cápsula para que ese aire venza la fuerza del resorte y la válvula abre. En este caso, se trata entonces de una válvula normalmente cerrada. Cuando no hay aire,
el obturador está junto al asiento y no puede circular fluido. Los otros dos casos son los correspondientes: aire para abrir, ahora con la entrada de aire superior. ¿Qué es lo que cambia? La forma en que está el obturador con respecto al asiento. Fíjese en la parte inferior. Aquí, para que la válvula abra, hay que inyectar aire por la parte superior de la cápsula. Y el último caso es aire para cerrar, es decir, una válvula normalmente abierta que para que cierre requiere de inyección de aire en la parte inferior de la cápsula. Es importante estudiar bien estas cuatro configuraciones, entenderlas bien. En la mayoría de los casos, cuando la válvula, por ejemplo, es normalmente abierta, es decir, que necesita aire para cerrar, el caso más común en la industria es el primero a la izquierda de todo. Ese es el caso pues que se encuentra más comúnmente. Las condiciones de cierre se refieren a la capacidad que tiene una válvula para ser estanca, es decir, para no, una vez que esté cerrada, filtrar. Las válvulas de control se diseñan de forma que al cierre sean lo más estanca, lo más hermético posible, pero siempre, y también va a depender eso mucho de la caída de presión, y sobre todo si la válvula ya tiene mucho tiempo funcionando debido a desgastes, va a haber alguna fuga. La cantidad de esa fuga permisible está definida y está estandarizada por normas y se clasifica en 6 categorías. La categoría o clase 1, según las normas ANSI FCI 70-2, es una clase en la cual no se requieren ensayos, es decir, la válvula ya de por sí va a filtrar, no va a ser 100% hermética. Luego está la clase número 2, que es la clase que tiene menos hermeticidad, en donde la fuga permitida es de 0,5% de la máxima capacidad de la válvula, donde el fluido que se considera es agua o aire. Y las condiciones en el ensayo es que a máxima presión diferencial operativa o 50 libras por pulgada cuadrada diferencial o lo que sea menor, se hace ese ensayo, y para que se tenga la certificación clase 2 no debe permear más del 0,5% de su máxima capacidad. Según ese mismo criterio, se pasa a la clase 3, que es una clase más restrictiva, 0,1% de máxima capacidad es lo que se permite, bajo las mismas condiciones que la clase 2. Lo mismo en la clase 4, pero en este caso 0,01%. La clase 5 es ahora una clase donde la fuga no se expresa en porcentaje, sino en mililitros por minuto. Se permite un máximo de 0,005 mililitros, es decir, 5 microlitros por minuto, por pulgada de diámetro de puerto por PSI de presión diferencial. Y la clase 6 es la válvula que supuestamente es hermética a burbujas, usándose como material de prueba en los ensayos el aire o el nitrógeno. Sin embargo, esta clase 6, por más hermética que sea, permite una cierta fuga, y eso se establece en la segunda parte de la norma aquí en esta lámina. Por ejemplo, para una válvula con un diámetro de abertura de 1 pulgada, es decir, aproximadamente 25 milímetros, se permite burbujas por minuto máxima 1 en caso de gas, o mililitros por minuto máximo 0,15 en caso de un líquido. Si la válvula está en funcionamiento en una instalación industrial, prácticamente esa fuga es imperceptible, puesto que en caso de que sea gas, una burbuja por minuto no se va a poder detectar, y en caso que sea líquido, 0,15 milímetros por minuto en una instalación industrial a la intemperie, lo más probable es que ese 0,15 mililitros se evapore y tampoco se detecte. Sin embargo, esta es la norma según establece esas restricciones para la clase número 6, basada en el tamaño, el diámetro de la apertura de la válvula. Otro fenómeno importante en la válvula es el ruido.
El ruido en una válvula es causado por varios fenómenos, por ejemplo, vibración mecánica de los componentes de la válvula, también puede ser causado cuando el diseño es pobre, hay un ruido hidrodinámico causado por la cavitación o también por el flashing, igual el ruido aerodinámico. Luego, este ruido puede estimarse y puede reducirse en tal caso por algún método, por ejemplo, válvulas especiales con múltiples trayectorias de manera que la presión caiga gradualmente y evitar en lo posible el flashing y la cavitación, válvulas en serie para dividir la caída de presión con el mismo fin que en el caso anterior, una válvula con múltiples placas orificio aguas abajo, también para que la presión no caiga abruptamente, silenciadores o cubrir las tuberías con aislantes sónicos. La evaporación y la cavitación son dos de los fenómenos más importantes que ocurren en válvulas y también que hay que tenerlo en cuenta puesto que son fenómenos bastante destructivos. En el caso de que la presión en la vena contracta sea mayor que la presión de vapor del fluido, no se va a producir cavitación. Pero si la presión en la vena contracta cae por debajo de la presión de vapor del fluido, entonces se van a producir burbujas. Y eso, si se genera en el cuerpo de la válvula, se llama cavitación. Si se genera aguas abajo del cuerpo de la válvula, se llama fenómeno de flashing. Tanto la cavitación como el flashing, especialmente la cavitación, producen efectos a largo e inclusive a mediano plazo bastante destructivos en el metal de los componentes que hay dentro del cuerpo de la válvula. El fenómeno de cavitación y el fenómeno de flashing es conveniente evitarlo en la mayoría de los casos para precisamente poder asegurar que el funcionamiento de la válvula tenga una duración normal, una duración estándar, sin un desgaste apreciable de sus componentes. Aquí en esta foto, en el lado izquierdo, se ve el daño causado al obturador de una válvula debido a la cavitación. Fíjense el desgaste del elemento metálico. En el lado derecho, el mismo obturador sometido, en este caso, al daño debido a flashing. Es un daño mucho menor, puesto que el flashing ocurre aguas abajo del cuerpo de la válvula. Y en tal caso el daño se aplicará más a la tubería que a la válvula como tal. Y en la figura de la parte inferior se observa la línea horizontal identificada con P1 es la presión de vapor y las líneas inferiores son las presiones en la vena contracta o un poco más a la derecha. Esa presión P2 cuando es menor que P1 es cuando se forma precisamente el fenómeno de flashing o de cavitación. La caída de presión de una válvula va a depender, entre otras cosas, de la geometría de la válvula. Por lo general, cuando aumenta la caída de presión, se incrementa también el flujo, pero hay un límite a partir del cual, a partir de una cierta presión, el flujo va a mantenerse constante, aunque aumente la caída de presión. Como regla general, la caída de presión en una válvula no debe pasar del 20% de las pérdidas dinámicas del sistema o de 10 libras por pulgada cuadrada, lo que sea mayor en este caso. Otra norma importante es la norma ANSI B16.5 que aplica al bridaje de las válvulas y tiene que ver con las máximas presiones de trabajo que puede soportar una válvula en funcionamiento normal. Estas máximas presiones de trabajo van a depender fuertemente de la temperatura a la que está sometida la válvula. Por ejemplo, a temperatura ambiente menor de 100 grados Fahrenheit, 100 grados Fahrenheit son unos 36, 37 grados centígrados, existen las clases 150 a 2500. En la clase 150, la máxima caída de presión que va a soportar la válvula es 285 psi. Si subimos la temperatura a 300 Fahrenheit, la clase 150, que es una de las más utilizadas en las válvulas comerciales, permitiría una caída de presión menor, máxima, del orden de, como se observa en la tabla, 230 libras por pulgada cuadrada.
Bien, con esto se finaliza la primera parte del tema sobre los actuadores válvulas y en la próxima presentación se va a pasar a la segunda parte en donde se van a clasificar las válvulas según criterios generales. Aquí se ve ya en esta lámina en dos grandes grupos, las válvulas lineales, las válvulas rotatorias y cada uno con sus diferentes subtipos. Pero eso queda para la próxima presentación.